Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, según la hora que me estés escuchando. Voy a compartir con ustedes un nuevo mensaje de la palabra de Dios. El día de hoy, el mensaje está basado en Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, de los versículos 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Hasta ahí la palabra de Dios. Bueno, hay un texto que es muy conocido en el ambiente cristiano. Se llama Cristo el Incomparable. Lo voy a compartir con ustedes porque lo voy a usar como para introducir el tema de hoy es la preeminencia de Cristo. Ese es el título del mensaje de hoy, la preeminencia de Cristo. Y esta lectura selecta que se llama El Cristo Incomparable empieza así. Hace 21 años nació un hombre concebido contra las leyes de la naturaleza, que murió en contradicción con las leyes de la muerte. No tenía riqueza ni prestigio social. De recién nacido hizo estremecer al rey Herodes. Cuando muchacho asombró a doctores y profesores. Y como adulto dominó la naturaleza. Caminó sobre un mar turbulento como si fuera un pavimento y lo calmó. No tuvo ni campos de trigo ni pescaderías. Sin embargo, alimentó a 5,000 y le sobró pan y pescado. Sanó a multitudes sin necesidad de medicamentos y sin precio. Jamás practicó la psiquiatría, mas ha sanado más corazones atribulados que todos los doctores de todas las épocas. No escribió ningún libro. Sin embargo, no existe biblioteca tan grande como para contener los volúmenes que de él se han escrito. Aunque no fundó alguna universidad, todos los centros educativos en uno no cuentan con tantos discípulos como este hombre único. Él nunca comandó ejército, ni reclutó soldados, ni disparó alguna arma. Sin embargo, ningún líder jamás contó con más voluntarios que a sus órdenes y sin armas han hecho rendirse y entregar sus almas a millones de rebeldes. Los grandes hombres de la historia, soberbios, estadistas, llegan y pasan y desaparecen. Científicos y filósofos pasan por el escenario de la vida y se van. Pero el hombre que es este hombre incomparable, su nombre crece e impera más y más. Han transcurrido más de 2000 años desde su muerte, pero él vive. Ni el poder del Imperio Romano pudo destruirlo, ni la tumba pudo retenerlo. Hasta ahí es esta lectura que se llama Cristo el Incomparable. Bueno, quiero decirles abiertamente que Jesucristo es Dios hombre, que apareció en nuestro planeta para revelar a Dios, para mostrarnos cómo vivir y rescatarnos de la culpa y del poder del pecado. Es el Salvador, es la vida y es el Señor de todos los que depositan su confianza en Él. Bueno, la expresión postreros días
que encontramos en este texto de Hebreos capítulo 1 se refiere al periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Jesucristo. Es decir, estamos viviendo en el periodo de los postreros días. Son los días del cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Es decir, en los postreros días vino Jesucristo el Mesías. Vino el reino de Dios a nosotros, los hombres, y vino la salvación. En Hebreos 1, versículo 2 y 3, que ya leímos, pero se los voy a recordar un poco, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, hasta ahí quiero comentar algunas cosas de estas palabras. En primer lugar, dice que Jesucristo, pues es el originador, es el principio de todas las cosas. Y no solamente el principio, sino el medio y el final de todas las cosas. El origen, la supervivencia y el destino final de todas las cosas es el Señor Jesucristo. Todo lo que existe lo hizo el Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Bueno, muchos dicen que es un gran maestro. Otros que fue un fanático religioso. Otros hasta han dicho que es un farsante, un mentiroso. Los judíos lo acusaron de todo. Lo acusaron de ser criminal, anarquista, que quería dar un golpe de estado, que era adorador del diablo, y otros han dicho que ha sido el hombre más grande que ha existido. En este mensaje yo quiero abordar algunas cosas acerca de Jesucristo. En primer lugar, dependiendo de este texto de Hebreos capítulo 1, especialmente de los versículos 2 y 3, algunas cosas que se mencionan aquí de Jesucristo. En primer lugar, Él es el heredero de Dios. 2, Él es el creador. 3, Él es la gloria de Dios. 4, Él es la imagen de Dios. 5, Él es el sostén de todas las cosas. 6, Él es el sacrificio por nuestros pecados. Y 7, Él está en un estado de exaltación ahora. Primero, Él es el heredero de todo. Bueno, esto va muy de acuerdo con otras partes de la Biblia, porque aquí dice que Él es el heredero de todas las cosas. Pero no solamente aquí lo dice, en otras partes de la Biblia también. Por ejemplo, Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por medio de Él y para Él. Eso dice Colosenses 1:16. Y hay muchos otros textos, pero quiero citar uno más. Apocalipsis 5 presenta a Dios sentado en su trono, con un rollo en la mano. ¿Y qué es ese rollo? Bueno, es el título de propiedad de todo lo creado. Es el testamento a favor de Jesucristo. Está sellado tiene 7 sellos para que nadie lo pueda abrir. Solo lo puede abrir el heredero, el dueño de todo. Bueno, veamos Apocalipsis 5 del 1 en adelante. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? ¿Quién es el heredero de todo? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No había nadie que pudiera abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan el evangelista.
Yo lloraba porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Jesucristo es el heredero de todas las cosas. ¿Y saben con quién va a compartir todas las cosas que Él tiene? Con nosotros, los cristianos, sus seguidores. Sí, así lo dice Romanos 8, 16 y 17. Lo voy a leer. Dice, el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si alguien pregunta, ¿y si yo no soy cristiano, no me va a tocar nada? No, nada. Solamente a los que son creyentes, hijos de Dios, son coherederos juntamente con Cristo. Los demás, no. Bueno, pero la buena noticia es que hoy tú puedes ser hijo de Dios. Arrepiéntete. Puedes ser coheredero con Cristo. Cree en Cristo con todo tu corazón. Pídele que te perdone todos tus pecados y confía en que la sangre que Él derramó en la cruz fue para perdonarte tus pecados. Y así vas a ser coheredero con Cristo y será tu Salvador. Bueno, en Juan, bueno, ya, eso es suficiente para demostrar que Jesucristo es el heredero de todo y nosotros coherederos juntamente con Él. Punto número 2. Jesucristo es el creador. Bueno, nuestro texto dice en el versículo 2, por quien asimismo hizo el universo. Y en muchas otras partes de la Biblia encontramos esta verdad, que Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Por ejemplo, en Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él, por el Verbo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo hizo todas las cosas. Jesucristo es el creador. Si Jesucristo tiene esta capacidad de crear todas las cosas, eso lo pone bien aparte de todos los demás hombres. No importa quiénes sean, qué estudios tengan o qué posición política o de cualquier otro puesto tan alto tengan, no importa. Son hombres y Jesucristo es hombre, pero también es Dios. No hay otro igual. Bueno, creó todo. Creó las galaxias, creó la tierra, creó los mares, todo lo que en ellos hay, y también creó todas las cosas espirituales, los ángeles fieles y los ángeles caídos, y también nuestro espíritu, o sea, nuestra alma. Hay un Sir, este es un título nobiliario de Inglaterra, Sir. Bueno, hay un Sir, vivió, ya no vive, se llamó John Eccles. Fue premio Nobel de investigaciones en neurofisiología. Dijo este Sir John Eccles, las probabilidades de que la vida inteligente evolucionara en la Tierra son 1 entre 400,000 trillones. Entonces encontramos, bueno, sigo citando a este Sir John Eccles. La doctrina de la evolución es más difícil de creer de todas las que han sido inventadas por los hombres. Le llamó doctrina porque se necesita muchísima fe para creer esa doctrina de la evolución. Si tú no crees en Dios como tu creador, entonces crees en el absurdo de la evolución, que dice que hace millones de años surgió una célula viva, pero nadie sabe cómo surgió.
¿O de dónde vino esa célula? Mm, pero evolucionó hasta llegar a ser humano. Y ahora tiene un corazón que late 800 millones de veces en una vida que tenga el hombre y bombea la enorme cantidad de sangre que podría llenar vagones de tanques de ferrocarril que formados llegarían de la Ciudad de México a la ciudad de Querétaro. 1 centímetro cúbico del cerebro nuestro almacena todos los recuerdos de nuestra vida. Nuestro pequeño oído capta las ondas del sonido en el aire y las recibe nuestro cerebro ya interpretadas. Magnífico, magnífico. Y por si fuera poco, otro científico llamado A. K. Morrison dice que para que surja la vida en la Tierra o en cualquier parte del universo, se necesitan que concurran muchos billones de circunstancias al mismo tiempo, lo cual es muy improbable. Si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por segundo, que ninguna nave espacial lo ha logrado ahora, llegaríamos, si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por segundo, llegaríamos a la Luna en 1,5 segundos. Llegaríamos a Venus en 2 segundos 18. Llegaríamos a Marte en 4 segundos y 21, 4.21 segundos. Llegaríamos a Júpiter en 35 segundos. Llegaríamos a Saturno en 1 hora 10 segundos. Llegaríamos a Urano en 6 días y a Neptuno llegaríamos en 70 días. Bueno, al final de todos los planetas de nuestro sistema solar está Plutón. Llegaríamos en 3 meses, viajando a la velocidad de la luz. Y esto les estoy hablando solamente de nuestros vecinos, de nuestra galaxia, la Vía Láctea, del sistema solar, porque esta Vía Láctea tiene muchos sistemas solares. Y hay otras galaxias en el universo. La estrella más cercana a nosotros después del Sol se llama Centauro. Está a 32,000 millones de kilómetros. Y hay otra un poquito más lejana que se llama Sirio. Está a 640,000 millones de kilómetros. Y la estrella más grande que han descubierto los telescopios humanos es tan grande que su diámetro es del tamaño de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. ¿Solos se pusieron allí estos cuerpos celestes por accidente? ¿Para qué están allí? ¿Sin oficio ni beneficio? Los científicos no tienen la respuesta. ¿Para qué son? ¿Quién los puso allí? ¿Por qué están en ese lugar exactamente donde deben de estar? Y la Biblia dice que los creó Jesucristo con su omnipotente poder y con su sabiduría perfecta. Y si Él pudo hacer este universo y lo puede sostener, también te puede hacer una nueva persona libre de alcoholismo y drogas y cualquier otro vicio que tengas en tu vida. Y no poco a poquito, lentamente, sino ya, en un momento, recibe a Cristo en tu vida y en tu corazón. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Una nueva criatura en Cristo, el omnipotente, que puede cambiar tu vida. Punto número 3. Jesús es la gloria de Dios. Dice nuestro texto, siendo el resplandor de su gloria.
La palabra resplandor es la palabra apaugosmo, que significa resplandor. Nadie puede ver a Dios, ni siquiera los querubines que están cerca de Él. Son los que están más cerca. Se tienen que tapar los ojos con sus alas y con otras se cubren su cuerpo porque les da vergüenza y con otras vuelan. Podemos pensar en la semejanza que hay entre el sol y su brillantez. Existen al mismo tiempo el sol y su brillantez, porque son de la misma naturaleza. No puede haber sol sin resplandor, ni puede haber resplandor sin sol. Así es Dios y Jesucristo. Dice la Escritura, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Seguimos a Jesucristo, debemos seguir a Jesucristo, ser seguidores de Él, le pertenecemos a Él. Sigamos a Jesucristo. No andemos en tinieblas, no andemos en las obras de las tinieblas, en fornicaciones, en robos, en adulterios, en envidias y más. Cristo nos transmite su luz, que nos da vida en abundancia, vida eterna, para que andemos haciendo obras de la luz. Este mundo está en tinieblas. La niña blanca que está ahí en Tepito y su sacerdotisa, la Santa Muerte, los horóscopos, las sesiones espiritistas y más hechicerías. El mundo está en tinieblas y nosotros tenemos y somos la luz del mundo. Brillemos. En Malaquías 4:2 dice, mas nosotros los que teméis a mi nombre, mas vosotros los que teméis a mi nombre, les nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saltaréis como becerros de la manada. Jesucristo es el sol de justicia que nos trae salvación. Cuando Jesucristo viene a tu vida, Él es la luz. Entonces tú puedes ver a Dios en tu vida, resplandeciendo en toda su fuerza. Y se acaban las tinieblas. Las tinieblas no prevalecieron contra esta luz, dice Juan, el evangelista, Juan el apóstol. En 2 Corintios 4:6, bueno, dice, Dios que mandó que desde las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para humillación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero los que no creen en Jesucristo viven hundidos en las terribles oscuridades, en la brujería, en el espiritismo, en la astrología, en la santería, en el vudú y el budismo dentro de un poco, el budismo, sí, el Dalai Lama es el que promueve esta religión del budismo. Ya ha venido a México y muchos estudiantes son seguidores de las doctrinas del budismo que predica el Dalai Lama. Pronto va a venir otra vez y otra vez lo van a seguir muchos. Por eso la palabra de Dios dice en Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso siguen a Dalai Lama, a la Santa Muerte, a el espiritismo. Es decir, Jesucristo tiene la misma sustancia de Dios. Bueno, este es el otro punto 4, el punto 4. Jesucristo es la imagen de Dios. Nuestro texto dice, siendo la imagen misma de su sustancia, siendo la misma imagen de su sustancia. O sea que Jesucristo es de la misma sustancia que es Dios. Él, Jesucristo, un día irrumpió en el tiempo y en el espacio y llegó, se manifestó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en Colosenses 1:15 dice, Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación.
En este versículo, la palabra imagen es eikon, de donde provienen las palabras icono, que significa una copia exacta, y también clon. Y en Colosenses 2:9, oigan lo que dice: toda la plenitud de la divinidad habita corporalmente en Cristo. ¿Qué más claro que eso? Número 5. Jesucristo es el sostén de todo lo creado. Dice el versículo 3 en Hebreos 1. Él es el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Bueno, no solamente creó las cosas, todas las cosas, sino las sostiene. ¿Y para qué las sostiene y las creó? Para Él. Y un día las va a heredar todas. Y cuando Él las herede, nosotros vamos a ser coherederos con Él. Ya lo vimos anteriormente. Pero mientras tanto, Él sostiene todas las cosas. ¿Qué pasaría si las fuerzas de cohesión y de dispersión que hay en el universo se desequilibraran en un momento, en un instante solamente? Pues habría caos, hecatombe universal, pero eso no ha pasado ni una vez en todo el tiempo que ha existido el universo, porque Él sostiene todas las cosas con su palabra, con la palabra de su poder. Jesucristo es la razón de que el universo sea cosmos y no caos. El universo marcha en un orden perfecto, no errático, porque Jesucristo lo sostiene. Si las leyes que rigen el universo cambiaran erráticas, saldríamos disparados fuera de la atmósfera de la Tierra, o el mar cubriría otra vez la Tierra. Pero Jesucristo sostiene el universo con su palabra poderosa y le dice al mar: hasta aquí es tu límite, no llegarás más, a menos que haya un tsunami. Bueno, y si así sostiene el universo, también te sostiene a ti en los pequeños detalles de tu vida. Y también en tu vida espiritual. Él es el que te ha sostenido y por eso tú estás siempre confiando, esperando, alabando, glorificando a Dios y nutriéndote de su palabra. En Judas 24 dice: al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarnos para que no caigan y establecerlos sin tacha y presentarlos con gran alegría ante su presencia. A Él es el único que puede hacerlo. Bueno, y punto número 6, Él es el sacrificio perfecto. Dice el texto, Hebreos 1:3, después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados. Dios había decretado: la paga del pecado es la muerte. Entonces Jesucristo fue a la cruz, murió por nuestros pecados. Esto nos hace libres de condenación. Si creemos en este sacrificio vicario, o sea, en lugar de nosotros, es un sacrificio perfecto, no le falta nada. Es un sacrificio santo, sin mancha, sin contaminación. Es un sacrificio eterno para siempre. Perfecto. ¡Qué maravilla que Jesucristo es el creador! ¡Qué maravilla que Jesucristo es el que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra! Pero qué maravilla de que también Él nos sostiene a nosotros y a todo lo creado. Pero la maravilla de las maravillas es que Él llevó a cabo la purificación de nuestros pecados, la eliminación de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados, porque nació, vivió bajo la ley y cumplió, murió en la cruz una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, una sola vez, para siempre. En Hebreos 7:27, qué claridad dice de la eficacia y de la perfección de este sacrificio, de esta ofrenda que presentó Jesucristo por nuestros pecados. Miren, dice Hebreos 7:27, a diferencia de los otros sumos sacerdotes,
Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque Él, Jesucristo, ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre. Y cuando se ofreció a sí mismo, un sacrificio que ya no le falta nada, un sacrificio una vez, un sacrificio para siempre, eterno. Jesucristo fue sumo sacerdote y ofrenda al mismo tiempo. Y lo hizo una sola vez y para siempre. Recalco una sola vez porque por allá dicen que están celebrando el sacrificio de Jesucristo cada rato. Pero es un sacrificio sin derramamiento de sangre, tampoco. Pues la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y ellos dicen que sí, que es remisión de pecados, porque es un sacrificio. Repetir el sacrificio de Cristo, pero sin sangre. Bueno, en Hebreos 9:12 dice, entró una sola vez, y para siempre, en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y de becerros, no, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santificaban, de modo que quedaban limpias. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Lo dice Hebreos 9:12 al 14. Por esta razón, nosotros los cristianos nos ungimos con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos unge con la sangre preciosa de Cristo, nuestros corazones, y nos deja para siempre salvos, perdonados. Y nosotros urgimos a nuestros amigos, a nuestros familiares: arrepiéntanse, crean en Cristo, reciban a Cristo como su Señor, como su Salvador personal, y recibirán la purificación, el perdón de todos sus pecados para siempre. Porque con la sangre derramada nos compró. Así lo dice Pedro, el apóstol, en su primera epístola. Dice, como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus padres. Al precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como oro, plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese fue el rescate, no hay otro. Si alguien va a recibir el perdón de sus pecados, no hay otro modo, no hay otro método. La sangre de Cristo. No hay otro remedio, la sangre de Cristo. Solo la sangre de Cristo es la única ofrenda que se hizo una sola vez para siempre. Perfecta. Y sin ese derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Es decir, el Espíritu Santo te tiene que aplicar la sangre de Cristo en tu alma por medio del arrepentimiento y de la fe en Cristo. Y no hay otro camino. Arrepiéntete. Anhela en tu corazón la sangre de Cristo que te inunde y te llene de gozo y de alegría y de perdón y te elimine tus pecados para siempre. Aunque la Biblia es clarísima acerca de cómo podemos ser salvos, muchos todavía rechazan esta sangre de Jesucristo. No, es que no puedo abandonar la religión de mis padres. ¿Y quién te está pidiendo o diciendo que la tienes que abandonar? ¿A poco nada más creyendo? Dicen. Pues tenemos que hacer penitencias. Eso dicen. No. Las penitencias son sacrificios tuyos. ¿Te vas a salvar por tus obras? ¿Por tus buenas obras? Entonces tú te conviertes en tu propio salvador.
y desechas al único Salvador que Dios ha provisto. No, no, no por buenas obras, no, no por un sacrificio personal tuyo. Confía en el sacrificio único hecho por Cristo en la cruz. Y si confías y si lo recibes, ese sacrificio para el perdón de tus pecados, entonces eres hijo de Dios. Entonces recibirás el perdón de tus pecados. Y por último, el texto de Hebreos 1:3 nos dice que Jesucristo ahora está en un estado de exaltación, no está en la cruz. ¿Por qué tenemos siempre las imágenes en las iglesias, en las casas, en las medallitas? Jesucristo muerto en la cruz. Esto no es verdad. Hoy Jesucristo está vivo, está exaltado a la diestra de Dios. Dice que se sentó, Hebreos 1:3, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Aquí está la majestad. La majestad es Dios. Y a la derecha de Dios está su poder. Y ahí en su poder está Cristo. Los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento nunca se sentaban. Nunca tenían descanso, tenían que siempre estar haciendo sacrificio y terminaban el sacrificio y empezaban otro. Y nunca se sentaban en el lugar santísimo. No había sillas en el lugar santísimo. No se sentaban. Nunca descansaban. Día tras día, sacrificio tras sacrificio. Un sacrificio sin fin hasta que llegó el único, el definitivo, el perfecto sacrificio, el de Jesucristo en la cruz. Ese es el sacrificio eterno, para siempre, perfecto por nuestros pecados. Cuando dijo, consumado es, esa es la obra de la expiación fue terminada y fue perfecta. Se sentó a la diestra del Padre. Lugar de honor, lugar donde Él reina, lugar donde Él intercede por nosotros. Y no intercede nada más, por favor, escúchalos. No, sino que dice, escúchalos, aquí está mi sacrificio. Yo los compré. Oremos. Padre, gracias por revelarnos la preeminencia de tu Hijo Jesucristo. Él es tu heredero, Señor. Y si nosotros somos de Cristo, somos coherederos juntamente con Él. Gracias, Señor. Él es el creador de todo. Él es el sostenedor, el que sostiene todo el universo y nos sostiene a nosotros. Él es el resplandor de tu gloria, Señor. Él es la imagen tuya, Señor Dios Todopoderoso, Santo, pero sobre todo, la preeminencia de Jesucristo nos revela a Jesucristo en la cruz. Nadie tuvo tanto amor por nosotros más que Cristo tu Hijo. Ahora está sentado a tu diestra y está intercediendo por nosotros. Está intercediendo y diciendo, Padre, perdónalos. Aquí está mi sangre, perdónalos. Porque no saben lo que están haciendo. Así que recibe a Cristo en tu vida y en tu corazón. Dios te bendiga. Amén.